presidente Gabriel Boric finaliza su visita de Estado en Brasil y se espera que en los próximos minutos el mandatario realice una clase magistral en la Universidad de Brasilia. Ayer el presidente Boric participó en una reunión de alto nivel por el cambio climático, instancia en la que también fue su parte China. Estaba Xi Jinping, a quien citó 2 veces en su discurso, lo que se interpreta como un guiño al régimen chino. Daniela Ruiz Tagle, nuestra enviada especial a Brasil, nos va a contar los detalles. Hola Daniela, buenos días. Muy buenos días. Nos encontramos acá en la Universidad de Brasilia, en uno de los espacios de este centro de estudios, porque en los próximos minutos va a llegar el presidente de la República, Gabriel Boric, a encabezar su última actividad de esta visita de Estado. Se trata de una clase magistral que va a entregar a los distintos estudiantes de la Universidad de Brasilia. Pero tal y como ustedes lo dicen, ya llega a su fin esta visita de Estado. El día de ayer se vio marcada por distintas actividades, reuniones que sostuvo el presidente de la República. Ya por la tarde, visitas protocolares tanto a la Cámara como al Senado, además del Supremo Tribunal de Brasil. Y por la mañana una reunión de alto nivel virtual convocada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a propósito del cambio climático. Y ahí citó en 2 oportunidades al presidente de China, Xi Jinping, que también fue parte y también participó de esta reunión. Quiero comenzar rescatando una frase que dijo recién el presidente de China, Xi Jinping, cuando dice que las aguas cristalinas y las montañas son tan valiosas como el oro y la plata. Esas fueron las palabras de inicio del presidente Boric en el marco de esta reunión virtual en la que también estaba conectado el presidente de China, y sostiene: me parece que es una frase sustantiva que tenemos que tomarnos en serio y que muchas veces se pierde de vista en la vorágine de un desarrollo a toda costa. Boric agregó que la integración no consiste en retórica ni en sacarse una foto en cumbres internacionales, sino que consiste en acción. Y junto con ello, nuevamente citó al mandatario chino, quien lo estaba escuchando. En esto rescato lo que decía también el presidente Xi Jinping: reforzar la acción orientada a resultados. Y posterior a eso, el presidente Boric habló de los tiempos inciertos que invaden al mundo y de quienes pretenden volver al proteccionismo en el marco de la guerra comercial. Escuchemos las palabras del presidente Boric. En estos tiempos inciertos, en estos tiempos en donde algunos pretenden volver al proteccionismo, al unilateralismo, nosotros tenemos que defender el multilateralismo como herramienta para poder enfrentar los desafíos que tenemos en el mundo. Porque los desafíos que tenemos en el mundo son globales. Por eso es tan grave lo que está pasando hoy día a propósito de la guerra comercial, la cual nosotros rechazamos. El presidente Boric también en su intervención habló acerca de otros temas, pero vamos a centrarnos por ahora en lo que tiene que ver con estos guiños a China, que no son baladí. Es sabido que los presidentes, cada vez que hacen algún tipo de intervención, sobre todo en el marco de visitas de Estado, no dicen cosas al azar, y es por ello entonces que estos gestos que hace el presidente, a pesar de que es más allá y es por el tema del cambio climático, es observado como ciertos acercamientos a el régimen chino. Se dan luego de que el presidente Lula invitar al presidente Boric a participar en la reunión de los BRICS en julio de este año, y que también señalara que le parece importante su presencia en la CELAC, que se va a realizar justamente en China. Pero no solamente ello, también se da en este escenario de incertidumbre de guerra comercial. La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, en conversación con la radio, coincidió con lo señalado por el mandatario el día martes en cuanto a la estrategia de diversificación. Nosotros, siendo una economía muy pequeña, dependemos del comercio libre, abierto, y no tenemos que de alguna manera cortarnos las alas o en el fondo de alguna manera como comprometernos ni casarnos con nadie, pero sí hacer gestos que nos permitan seguir avanzando en una estrategia de diversificación. Nosotros dependemos de un comercio abierto, de un comercio global, por ende tenemos que ser pragmáticos. Pero en la delegación hay quienes creen que el presidente tiene que entregar gestos mucho más concretos a China, particularmente por hechos que han ocurrido en territorio nacional. Ejemplo es lo que pasó con el ataque en Rucalhue, en donde se registró este ataque en la central hidroeléctrica de ese país, y la embajada china en Chile
en ese sector, y la Embajada de China en Chile planteó que lo ocurrido socava gravemente la confianza en nuestro país. Otra situación se generó en el norte con un proyecto astronómico fruto de un acuerdo entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Nacional Astronómico de China. Ahí desde Estados Unidos levantaron las alertas, por lo que Chile también lo hizo y también presentó sus reparos en torno a este centro astronómico. Pues bien, lo que han señalado desde distintos sectores e incluso miembros de la delegación que acompaña al presidente acá en Brasil es que el presidente tiene que ser firme y no dejarse amedrentar por otras potencias como Estados Unidos. Escuchemos a la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, quien es integrante de la comitiva acá en Brasil. Lo que peor le haría a Chile es dejarse también amedrentar o incluso caer en este tipo de presiones que creo que deben ser bien clarificadas, y en este momento lo que estamos haciendo acá hoy día, lo que estamos haciendo a propósito de los corredores bioceánicos va en esa dirección. O sea, la economía de Chile tiene que partir por fortalecerse a propósito de sus propias hoy día aptitudes. Ayer el presidente Boric encabezó la inauguración de la mesa redonda que tiene como nombre Oportunidades de Negocios e Inversión sobre el Corredor Bioceánico Brasilia 2025. La actividad reunió autoridades representantes tanto de Brasil así como también de nuestro país para presentar avances en condiciones habilitantes, explorar oportunidades y también hablar de lo que ha ocurrido ya con negocios ya en marcha. Todo esto en relación a lo que decíamos, el corredor bioceánico, que también es uno de los puntos relevantes para Chile para conversar y para abordar en esta visita de Estado. Conversamos con el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal. Él planteó los pasos necesarios pendientes. Por ejemplo, la homologación aduanera, es decir, podemos tener toda la ruta terminada, que hoy día, como lo saben, hay algunos tramos en Paraguay que se están terminando y podríamos saber que hay una ruta, pero la integración de las aduanas, por ejemplo, es fundamental, porque si queremos ahorrar ese tercio de tiempo y si queremos bajar los costos de movilizar los contenedores, no podemos estar esperando en la aduana 5, 6 o 7 días. Ayer conversábamos al mediodía acerca del mensaje que entregó el presidente Boric justamente en esa actividad, en esa mesa redonda y también en el marco de esta reunión de alto nivel, reunión virtual con presidentes y líderes de otros países, en donde acá el presidente habla de las riquezas, dice: me parece tremendamente importante que la transición debe ser acelerada pero también justa, y en ese sentido los países más ricos, quienes se han beneficiado de un desarrollo acelerado durante la mitad final del siglo XIX, del siglo XX, a costa de muchos de los países, hoy día en vías de desarrollo tienen que contribuir más. Justamente ese es el mensaje que va a llevar el presidente a la COP30 que se va a realizar justamente acá en Brasil, pero en Belém do Pará. Nosotros nos encontramos acá en Brasilia todavía. El presidente ya debería llegar en los próximos minutos para encabezar esta clase magistral a la Universidad de Brasilia, y luego ya finaliza la agenda de actividades del presidente Boric. Catherine Tomás. Dani, en el marco de estas reflexiones que hace el presidente, este discurso en donde se destaca el multilateralismo, no la colaboración transnacional, ¿hubo algún momento para hablar acerca de crimen organizado transnacional, de delincuencia transnacional y de lo que estamos viviendo nosotros en Chile, que es un fenómeno relativamente nuevo para nosotros y el que nos pone en jaque a diario, a todos, particularmente al Ejecutivo? Así es, de hecho, él lo hace en el marco del corredor bioceánico. Y el presidente es bastante enfático en decir que en Chile se han registrado en el último tiempo delitos que no eran locales, que son transnacionales, como por ejemplo la trata de personas, los secuestros, entre otros. Y él acá hace un llamado a, considerando el tema de corredor bioceánico, diversificar los puertos de nuestro país, a poner ojo ahí, de que es un punto sensible para Chile. Y acá también habla acerca de los impuestos. Dice: la delincuencia, cuando se desata y no somos capaces de controlarla, se termina convirtiendo en una suerte de nuevo tipo de impuesto o impuesto declarado, porque se obliga a pagar más. Tenemos que ser cuidadosos y poner mucho empeño en ello. Esto lo dice en el marco del corredor bioceánico, pero
Katy, Tomás, yo creo que hay que estar muy atentos a lo que va a decir hoy día en la clase magistral. ¿Por qué? Porque en las instancias que el presidente ha liderado en estos días han sido más bien del tipo económico, pero acá en el marco de esta clase magistral es muy probable que el presidente se explaye mucho más desde el punto de vista político. No está descartado que aborde temas que ha tocado con otras autoridades de Brasil, que es, por ejemplo, el aprendizaje en torno al proceso constituyente que se dio en nuestro país y el tema de la seguridad, entre otros. Así que hay que estar atentos ahí a lo que va a decir el presidente. A ver, varias cosas sobre eso. Yo sé que no puede hablar de todo, pero en algún momento quienes hoy gobiernan no estaban a favor de los tratados de libre comercio, TPP-11, entre otros. Recordemos todas las dificultades que hubo para actualizar el tratado con la Unión Europea. O sea, hubo muchas resistencias desde el presidente Boric hacia abajo con respecto a lo que hoy se proclama como una idea universal en cuanto a que hay que mantener el libre comercio a como dé lugar. Hay un cambio sustancial. Y lo segundo son los chinos. O sea, se está hablando mucho en Chile de dictaduras, que Maduro, que Cuba, incluso al interior del Partido Comunista empieza a haber alguna disidencia con respecto a Cuba, diferencia, por ejemplo, entre Nicolás Cataldo y Janet Jara, ministro de Educación, y la candidata presidencial del PC con respecto a Cuba. Bueno, resulta que en China hay una dictadura. ¿Cómo no se va a abordar? ¿Se va a soslayar? La derecha lo soslaya, entre paréntesis. Así que no es que sea un sector político. Pero ¿qué va a ocurrir con eso y qué va a ocurrir con una relación con un país que, siendo una dictadura, tiene la capacidad para imponer condiciones? ¿Cómo habló el otro día el embajador chino con respecto al atentado en Santa Bárbara, en Alto Biobío? Exigimos. Pero si hay otros países que también han tenido inversiones que han sufrido atentados y nunca han exigido nada. Entonces, escuchemos con atención al presidente a ver si se refiere, a lo mejor no se refiere a este tipo de cosas, Daniela. Así es un tema que es delicado desde todos los puntos de vista, así que hay que estar atentos a lo que vaya a decir el día de hoy en el marco de esta clase. Ustedes saben que en clases magistrales anteriores o charlas que hace el presidente habla harto y se explaya harto, sobre todo cuando los estudiantes les hacen preguntas al presidente, así que creo que hay que estar atentos. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Dani, hasta pronto. Información precisa y plural. Radiograma.